Rusia está perdiendo la guerra y su gente ya está harta. Esa es la difícil realidad que enfrenta Vladimir Putin. Y aún así, sigue intentando enterrar la cabeza en la arena. 20.000 ataques después y todavía no entiende el mensaje. Lo que prometió que nunca pasaría, ya está aquí. Moscú se ha convertido en el frente de batalla, mientras Ucrania ataca la ciudad más importante de Rusia con bombardeos. Por todo Rusia, drones ucranianos están volando y alcanzando sus objetivos. Lo diremos de nuevo. ¿20.000 ataques? Pero hay mucho más que eso, ya que Putin preside un remedo de imperio que ya está muerto y enterrado. Él simplemente no lo sabe. Putin recibió otra muestra de la ventaja con drones que ahora tiene Ucrania sobre Rusia el 30 de junio y en la madrugada del 1 de julio. Y otra vez, él y sus compinches no lo vieron venir. Acababan de lanzar su propio ataque aéreo contra Ucrania, con resultados trágicamente predecibles. Como de costumbre, Rusia atacó a civiles. Un dron ruso se estrelló contra un autobús civil en Zaporilla, hiriendo a 7 personas en el proceso. CNN reporta que otros ataques en el Oblast causaron una muerte y 5 heridos. Así es la naturaleza terrorista de la campaña aérea rusa. Es una señal de la desesperación de Putin. Rusia intenta golpear cualquier cosa que pueda solo para mostrar una apariencia de poder, pero Ucrania responde cada vez. Eso hizo Ucrania para vengar a los caídos en Zaporilla. Ucrania lanzó alrededor de 250 drones más contra Rusia, de los que Rusia les había disparado, enviando un enjambre de 419, de los cuales 60 se dirigieron directamente a la capital rusa, Moscú. Un centro de comunicaciones espaciales fue atacado por segunda vez en cuestión de semanas. Moscú ordenó a sus fuerzas del orden esconderse en vez de ayudar mientras los cielos rusos volvían a oscurecerse por los drones ucranianos. Cada vez que Putin muestra su desesperación, Ucrania responde aumentando la presión, demostrando al líder ruso que, haga lo que haga, Ucrania ahora puede hacerlo mucho más grande y mejor. Esto ya no es paridad aérea. Ucrania tiene la ventaja. Pero estos incidentes no cuentan toda la historia. Necesitamos una visión más amplia. Los números lo dicen todo. Desde 2025, Ucrania ha lanzado 20.000 ataques contra Rusia, y cada uno tiene 2 propósitos. 1. Eliminar un objetivo ruso. Podría ser una refinería, terminal, planta manufacturera u otros objetivos que mantienen la maquinaria de guerra rusa. Y 2. Llevar la guerra directamente al pueblo ruso. Los drones ucranianos recuerdan constantemente que la invasión iniciada por su líder, que debía acabar en días, se ha vuelto una lucha que Rusia está muy lejos de ganar. El impulso cambió. En 2026 Ucrania toma la delantera. Las cifras desde el frente no son mejores. Por cada soldado que pierde Ucrania, Rusia pierde 8. Eso es insostenible. Para los rusos en casa, a quienes Putin ha intentado proteger mucho tiempo de la guerra que inició, cada día es más notorio. Decenas de miles están yendo a Ucrania y nunca regresan. Cuando Putin o sus aliados se elogian por un ataque aéreo, Ucrania les demuestra que puede hacer mucho más. Las familias están siendo devastadas en toda Rusia, rara vez por drones que atacan objetivos militares, pero con demasiada frecuencia por el propio Putin, ya que su sed interminable de guerra arranca a padres, hijos y esposos de sus seres más queridos. Esta es la realidad que Putin ha creado para millones de personas en toda Rusia, quienes ahora sienten la guerra como nunca antes. Esa realidad es dura. Rusia está perdiendo. Vemos evidencia en toda Rusia y los territorios ocupados. En San Petersburgo, ciudad natal de Putin y una de las joyas de Rusia, vemos drones ucranianos atacando objetivos que deberían estar bien protegidos. En la Crimea ocupada, ese símbolo de larga data de la supuesta dominación de Rusia sobre Ucrania, las escuelas están siendo cerradas y las gasolineras se están quedando sin su único producto. Todo debido a una campaña magistral de aislamiento llevada a cabo por Ucrania. Las autoridades advierten a los civiles rusos quedarse en casa, mientras las sirenas antiaéreas ya son constantes en todo el país. Nada de esto debía ocurrir. La guerra debía limitarse a Ucrania, y los ataques en Rusia, solo posibles con armas occidentales, restringirse a regiones fronterizas. Pero Ucrania ha puesto de cabeza toda la guerra de Putin, y lo ha hecho creando sus propias armas, que ahora pueden volar cientos y a veces miles de kilómetros para golpear profundamente el corazón de Rusia. En ningún lugar se siente esta dura realidad más que en Moscú. El ataque de represalia de Ucrania por Zaporilla no es la única vez que Ucrania ha golpeado Moscú recientemente. Moscú se vuelve una zona de guerra como Kiev, y la gente de Putin lo nota.
Un ataque con drones a la principal refinería de la ciudad a mediados de junio formó parte de una ofensiva masiva con unos 1.000 drones y 4 misiles de crucero ucranianos. Eso afirmó haber interceptado el Ministerio de Defensa ruso, con 200 drones lanzados hacia Moscú. Pero la refinería ardiendo y la lluvia negra tras el humo cuentan otra historia muy distinta. Los drones ucranianos ya golpean en territorio ruso, cancelan vuelos y son vistos por la gente de Moscú mientras se dirigen a sus objetivos. La magnitud sin precedentes de los ataques con drones de Ucrania ha destruido la narrativa de una Rusia indomable que Vladimir Putin intentó crear. Esto ya no se puede ocultar. Moscú es ahora una nueva línea del frente. Por supuesto, Vladimir Putin está tratando de poner buena cara ante todo esto. La imagen de Vladimir Putin como líder inflexible, que siempre haría lo mejor para Rusia, era frágil y sostenida por un estado policial y fuerte censura. Esa imagen está siendo puesta a prueba y se resquebraja por la implacable campaña de drones de largo alcance de Ucrania. Es precisamente esta imagen la que hará imposible que Vladimir Putin capitule, incluso cuando sepa que debería hacerlo. Tampoco le ayuda que sus generales digan que los soldados cumplirán sus objetivos, aunque estén muriendo en masa al estrellarse contra las defensas de Ucrania. En Moscú, Vladimir Putin intenta tranquilizar a las élites y moscovitas diciendo que esto es solo un bache. Pero no puede ser así. 20.000 ataques en toda Rusia desde 2025 ya es bastante grave. Con tantos ataques afectando la capital rusa, el fracaso de Vladimir Putin es innegable. Vladimir Putin busca reforzar defensas. El 23 de junio, New Voice of Ukraine reportó que Rusia fortaleció defensas aéreas en Moscú, retirando unidades del frente donde hacen más falta. Eso poco consuela a las familias de quienes están en el frente, ahora más vulnerables solo para que Vladimir Putin mantenga su imagen de protector de Rusia. Pero ni eso basta. Un sistema Pantsir que Rusia movió del frente a la refinería de Moscú, aún recuperándose del ataque ucraniano de junio, tenía solo 2 de 6 misiles requeridos. Las defensas aéreas de Rusia se están quedando sin munición. ¿Qué espera Putin que hagan en Moscú? Levantar los Pantsir y usarlos contra los drones resultó inútil, como mostró el ataque de represalia de Ucrania el 1 de julio. ¿Recuerdas el centro de comunicaciones espaciales que mencionamos? El que ya había sido atacado antes, ese es precisamente el tipo de objetivo alrededor del cual Rusia debería estar reforzando sus defensas aéreas, pero aún así, Ucrania pudo volver a golpearlo. Los drones viajaron más de 500 kilómetros hasta el centro de comunicaciones satelitales de Dubna, y las defensas rusas nuevamente hicieron poco para detenerlos. Zelensky luego dijo que drones ucranianos atacaron 4 centros similares en Moscú y la región de Vladimir. Putin incluso tuvo que admitir el éxito de Ucrania, diciendo esto días antes del último ataque ucraniano. En cuanto a los ataques contra la infraestructura crítica en general y la infraestructura energética en particular, por supuesto que estos ataques a nuestras instalaciones de infraestructura crean problemas, eso es obvio. Ha sido obvio desde 2025. Solo tomó 20.000 ataques para que Putin finalmente reconociera que hay un problema que nunca se suponía que debía existir. Rusia está perdiendo en este momento, y el pueblo ruso lo sabe. Ven drones ucranianos volar a su territorio a diario. Sufren el impacto de una economía en dificultades y de la alta inflación, lo que ha elevado astronómicamente el costo de vida. El combustible se está acabando. Informes de inteligencia del Reino Unido señalan que más de 500.000 rusos han muerto, y las bajas totales, incluyendo heridos y rendidos, superan 1.400.000. Se informa que la esperanza de vida de soldados rusos en partes del frente es de solo 20 minutos, mostrando la letalidad de las zonas de muerte plagadas de drones en regiones que los generales de Putin aún intentan asegurarle que caerán. Quizá lo logren con el tiempo, pero las cicatrices en la piel de los rusos son cada vez más profundas y para muchos en Rusia ya es suficiente. Quieren que la guerra termine, y cada vez están más dispuestos a decirle a un presidente que los ha intimidado durante tanto tiempo que la guerra se acabó. Rusia ha perdido, acéptalo. Eso podría cambiarlo todo para Putin. Antes de continuar, recuerda que estás viendo The Military Show. Si te sirve nuestro canal, suscríbete y activa la campana para más videos. Las voces contra la guerra en Rusia se fortalecen y le dicen lo mismo a Putin. Sáquenos de ahí. En un informe del 1 de julio, el Kyiv Post informó que el mayor ataque de Ucrania a Moscú ha generado un notable aumento del sentimiento antiguerra en Rusia. El medio cita una investigación de una organización no gubernamental llamada Join Ukraine, que ha analizado las conversaciones en redes sociales tras los ataques de Ucrania. Después de revisar 41.883 publicaciones, que generaron un total combinado de 594 millones de vistas en Telegram y otros canales de redes sociales,
Esa investigación concluyó que el sentimiento antiguerra en toda Rusia ha aumentado en un asombroso 235%. El ataque del 18 de junio a la refinería de Moscú marcó un punto de inflexión y la reciente represalia contra Moscú probablemente cause otro aumento. Lo que estamos viendo aquí es que la agenda informativa en la que Putin ha confiado durante tanto tiempo está cambiando y no es a su favor. Además del aumento del 235% en publicaciones contra la guerra, el estudio reveló mayor crítica hacia las autoridades rusas y su manejo de los ataques de Ucrania. Crece la duda sobre la efectividad de las defensas aéreas rusas, lo cual nos sorprende por el impacto de los drones ucranianos. El estudio muestra que el gobierno de Putin es acusado de no proteger a sus ciudadanos. Yulia Jelenic de Join Ukraine lo resume perfectamente. Si los combates están lejos, es más fácil ignorarlos o verlos a través del prisma de la propaganda. Cuando los drones llegan a Moscú u otras grandes ciudades, los rusos empiezan a pensar en su propia seguridad y a cuestionar a las autoridades, evaluar las declaraciones oficiales y exigir el fin de la guerra, informa Jelenic. Esto es anatema para Putin. Esto es tan claro como cualquier otra evidencia hasta ahora que su estatus como el gran protector de Rusia está siendo puesto en duda. A pesar del estado policial y la represión en redes e internet en Rusia, sigue habiendo disidencia. No solo está logrando abrirse paso, sino que está aumentando. Y hay más. Además de los comentarios en redes, hay señales de que los allegados de Putin quieren que acepte que la invasión, como la imaginó, está perdida. En un informe del 19 de junio, Pravda reveló que un proyecto llamado Faraday, creado por la periodista rusa Varida Rustamova, había obtenido acceso a una fuente dentro del partido político Rusia Unida que lidera Putin. Grupos focales organizados por el partido muestran que el pueblo ruso está cada vez más dispuesto a aceptar el fin de la guerra en Ucrania, aunque no sea una victoria. El 60% dice estar cansado de la guerra y que su hartazgo crecerá si llegan más drones ucranianos a Moscú. Unos días después, el 1 de julio, TVP World reveló que una encuesta realizada por el Instituto de Conflictología y Análisis de Rusia, con sede en Kiev, encontró que el 81% de los 1.600 rusos encuestados expresó su apoyo a que la guerra en Ucrania termine tan pronto como mañana. Aquellos que abogan por una victoria total para Rusia representaron solo el 9%, que es la cifra más baja registrada hasta ahora por esta encuesta en particular. La paz es tema común en Rusia, y Putin ni siquiera puede mirar sus propios índices de aprobación para convencerse de que está haciendo lo que quiere el ruso promedio. Esos índices están cayendo en picada. Un informe de Newsweek del 30 de junio señala que la Fundación de Opinión Pública, apoyada por el Kremlin, halló que el 69% de 1.500 encuestados confía en Putin. Puede parecer alto. Muchos políticos occidentales desearían estos niveles de confianza. Hay un par de cosas a considerar. Este es el nivel de confianza más bajo para Putin desde que inició la invasión. Esta encuesta proviene de una fuente respaldada por el Kremlin, por lo que probablemente los datos estén manipulados y los encuestados temen expresar descontento con Putin por posibles represalias. Y aún así, incluso con esos factores en juego, cerca de un tercio de los rusos ahora dicen abiertamente que no confían en Putin ni tantito. El mensaje se está enviando fuerte y claro, una y otra vez. Los rusos están hartos de los 20.000 ataques, están hartos de que Moscú se haya convertido en un objetivo, y cada vez están más hartos de que Putin siga actuando como si su imperio de influencia fuera a mantenerse hasta el final, 4 años y medio y más de 1.4 millones de bajas después. Podrías pensar que Putin finalmente está dispuesto a escuchar. Después de todo, está empezando a reconocer todo este conflicto. Pero si piensas eso, entonces no conoces a Putin. Pruebas tan claras de su propia derrota y el enojo entre su propia gente no harán que Putin se detenga. Solo lo llevarán a hacer lo que siempre ha hecho, protegerse a sí mismo. Putin está tan alterado por el cambio de sentimiento entre su gente y el dominio de Ucrania en la guerra aérea que se rodea aún más de personas que lo aíslan de todo eso. El 2 de julio, justo un día después de que Ucrania enviara nuevamente drones a Moscú, el Kiev Post informó que Putin ha emitido un nuevo decreto que amplía la administración central del Servicio Federal de Protección de Rusia, o FSO. Para quienes no lo sepan, el FSO es un grupo de matones encargados de proteger a Putin contra amenazas. Es la cuarta expansión de este tipo desde que inició la invasión a Ucrania. Antes de 2022, el FSO no se había expandido desde 2010. Ahora, esto ya es una mala idea por sí sola. Putin ya le ha entregado tanto al FSO que ahora supervisa todas las comunicaciones estatales rusas y es responsable de evaluar a todo el personal que llegue a tener contacto con Putin.
El líder de Rusia sacrifica poder que podría volverse en su contra por su creciente paranoia, que es el verdadero problema. Lo que nos muestra esta última expansión es que Putin sabe que está en verdadero peligro. Tiene miedo, no solo de Ucrania y de sus drones, sino de todos. Puede ver la caída de la opinión pública sobre él. El FSO también monitorea eso. Y ahora está haciendo todo lo que puede para protegerse mientras pierde el control de su guerra y de su gente. Así es como Putin está perdiendo la guerra. Los drones que vuelan hacia Moscú son el síntoma de la enfermedad que se extiende cada vez más dentro de Rusia con cada día que pasa. Si todo marchara bien, Putin no ampliaría el poder del FSO. No tendría que preocuparse por las encuestas de opinión, porque su gente todavía le temería lo suficiente como para seguirle el juego al gran protector y su protectorado. Pero el farol que duró un cuarto de siglo se ha venido abajo. Putin va camino a su caída y él mismo puede verlo venir. Ahora está tratando de poner a tantas personas como sea posible entre él y una población cada vez más enojada. Todo mientras su legitimidad, si es que alguna vez la tuvo, se está desmoronando bajo sus pies. Y así volvemos a los 20.000 ataques desde 2025 y los drones que acaban de sobrevolar Moscú. Por sí solos, estos ataques no ganarán la guerra en Ucrania, pero forman parte de algo mayor. Estos ataques catalizan el descontento actual en Rusia. Moscú se ha convertido en una zona de guerra y es evidente para todos en Rusia. Personas a cientos de kilómetros de Ucrania ahora temen por su seguridad y cada vez más le echan la culpa de esa situación a Putin. El sistema que Putin creó parece menos estable que nunca. Las élites no son tan leales como Putin requiere. Putin ya no puede mostrar una economía funcional ni la estabilidad que implica la ausencia de disidencia. Todo eso empieza a desvanecerse. El líder de Rusia perdió el control. El verdadero fracaso de Putin, que lo llevará a perder la guerra que inició, es negarse a ceder. Eso es lo que realmente significa la expansión del FSO. A pesar de toda la presión de Ucrania y de su propio pueblo, es muy poco probable que Putin se siente a negociar y acepte una versión de la paz que no le dé todo lo que quiere. Putin es un hombre terco, demasiado terco. Incluso cuando vea que las sanciones de largo alcance de Ucrania surten efecto y observe cómo Ucrania supera a Rusia en el frente de largo alcance, él mantendrá el rumbo. Putin seguirá haciendo promesas que no puede cumplir. 20.000 ataques se convertirán en 30.000, 40.000 y luego muchos más. Mientras tanto, intentará ignorar que Rusia está perdiendo ahora. Con Ucrania sin frenar y su gente en su contra, la terquedad de Putin será su derrota. Para Rusia, su supuesto líder autoritario la está llevando a la ruina. El pretendido imperio ruso ya está muerto y enterrado. Los aliados fueron empujados hacia Occidente y la economía rusa ya está paralizada. Putin se vuelve un presidente en retirada que ha destruido la confianza global en Rusia por su terquedad. Descubre por qué esto es un gran problema para un hombre obsesionado con el legado y su país en nuestro video. Y si te gustó este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que veas más de nuestra cobertura sobre la realidad dentro de Rusia en tu feed. Y gracias, como siempre, por vernos.